Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en lo injusto, en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, celebramos esta Santa Misa hoy en el domingo 25 del tiempo ordinario. Y las lecturas que hemos escuchado en esta Santa Misa nos habla sobre el tema de la pobreza material y espiritual, el tema del uso de los bienes materiales y del dinero. Y es que todo lo que Dios ha creado es bueno, porque Dios es bueno y es sapientísimo. Se dice que lo que Dios odia ya lo ha destruido, ¿no? Por tanto, todo lo que existe es algo bueno, no se puede llamar que es algo malo o pecado. Las cosas materiales son un don de Dios, que están siempre al servicio de la persona humana. Son como unas herramientas o unos instrumentos para que el hombre trabaje. Pero lo que nos dice la teología católica es que las cosas, siendo buenas, son un simple medio. Nosotros no existimos justamente para almacenar y tener muchos bienes materiales. El que pueda tener, que lo tenga. Pero Jesús nos enseña que no hay que poner el corazón en esas cosas porque todo es pasajero. Como dice el libro del Cogelet, del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sabemos por ley natural que un día vamos a morir, ¿no? Un día vamos a tener que presentarnos ante el Señor. Nosotros somos simples administradores aquí en la tierra. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor. Dios, en su momento oportuno, nos la ha dado, nos la ha entregado. La vida, la fe, la familia, el trabajo, ¿bien? Las cosas materiales que podamos tener. Y un día tenemos que rendir cuentas al Señor de toda nuestra administración. Y por eso ya desde ahora tenemos que prepararnos. Y como decíamos, sabemos que no nos vamos a llevar nada material. Lo único que nos vamos a llevar de este mundo serán nuestras obras, sean buenas o sean malas. Cuando el corazón del hombre piensa que la riqueza humana le da verdadera felicidad, cae en la avaricia y también en la idolatría, porque piensa que el dinero o que la riqueza es como un Dios que le satisface, un Dios que le da verdadera felicidad. Por eso Jesús en el Evangelio que hemos escuchado nos dice, no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y al dinero. Bien, ¿en qué sentido lo dice el Señor? Justamente en el pecado de avaricia, ¿no? La persona que cae en el pecado de avaricia piensa que el dinero es lo único que le da verdadera felicidad, es lo único que le puede dar la salvación de su alma, olvidándose propiamente de lo espiritual. Se enfoca mucho en lo material y rechaza o pone en segundo o último lugar lo espiritual. ¿El dinero es malo? Claro que no, por supuesto que no. Por eso tenemos que ir educando y formando nuestro corazón, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y es generosa. Hay gente que tiene poco dinero
o nada y es más, digamos así, poco generosa, ¿no? Poco generosa. Entonces, y al revés, hay gente que no tiene nada de dinero o no tiene muchos bienes y es muy generosa, lo da todo, ¿no? Y hay gente que tiene mucho dinero y no da ni 10 céntimos. Es así. Por tanto, ¿qué nos dice el Señor? Que hay que formar el corazón. Por tanto, la pobreza en la Biblia no solamente se refiere a la pobreza material, económica, financiera, sino sobre todo la pobreza espiritual, que se puede entender también como humildad. Los pobres en el espíritu son los humildes, aquellos quienes confían en el Señor. Bien, y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude justamente a ser humildes de corazón, a reconocer que todas las cosas que tenemos es un don de Dios. Y por tanto, en primer lugar, tenemos que agradecer al Señor. Y en segundo lugar, saber que los bienes, los dones y las cualidades que de repente uno tiene son dones que Dios nos da para darlo a los demás, en servicio a los demás. Quien tiene más, que pueda compartir un poco más, ¿no? Quien tiene más conocimientos, más inteligencia, quien conoce de técnicas, etcétera, que aprenda a compartir, ¿no? La virtud de la generosidad es otra virtud que se nos invita en este evangelio. Bien, no olvidemos que tenemos que formar el corazón de las personas en contra de la avaricia. Y lastimosamente la experiencia humana nos enseña cómo la persona en un momento crítico sale todo lo que guarda en el corazón. Es de conocimiento general, ¿no? Cuando muere el papá o cuando muere el abuelito o la abuelita y tiene muchos, tiene su chacra, tiene su casa, tiene su departamento, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Los hijos o los nietos, ¿no? Bus o sobrinos van a pelearse para la herencia, ¿no? Tía, abuelita, abuelito, firma el documento, el testamento, acuérdate de mí. Y cuando mueren, se pelean. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, es ahí donde lo que uno guarda en el corazón, eso es lo que aflora, surge, ¿verdad? Por eso es importante formar la conciencia, ¿no? De lo más pequeño, de los jóvenes, de nuestros familiares, de que las cosas son buenas, pero hay que vivir también la justicia. Y la virtud de la justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde. Lo que es tuyo, lo que es mío, y lo que no es tuyo, devuélvelo. ¿No? No es fácil, ¿no? Porque lo más tentativo y lo más fácil, pues es robar, es apropiarse, 5 metros cuadrados más me meto, o metros lineales, ¿no? Entonces, claro, ahí qué importante es formar la conciencia, formar la conciencia. Porque fácilmente uno se excusa, ¿verdad? Diciendo, pues bueno, si todos hacen, yo también lo hago, ¿no? Bien, entonces, pero no olvidemos que al final de nuestra existencia Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? A ver, ríndeme cuentas de tu administración. Y es ahí donde uno, de manera personal, tiene que transparentarse con el Señor. Ahí no vale excusa, no, es que mi vecina, mi vecino, mi hermano, mi primo, ¿no? Cada uno tiene que pechar sobre su propia responsabilidad. Por eso ya desde ahora que iluminemos nuestra conciencia, ¿no? Con la luz de la fe, sabiendo que todo es un don de Dios y que los bienes materiales son justamente para beneficio personal, pero también para ayudar al prójimo. Y pedir al Señor que nos ayude a ser pobres en el corazón, es decir, humildes y sencillos, reconociendo que todo es un don de Dios y que nuestros hermanos nos ayudan siempre a alcanzar la salvación cuando practicamos la generosidad. Cuando tú ayudas a una persona, en el fondo estás ayudando a Cristo, ¿no? Por eso Jesús nos dice en San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser generosos en el corazón y desprendidos en lo material. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.